Vamos a aprender ahora a resolver sistemas utilizando el método de Gauss. El método de Gauss es un algoritmo que nos permite resolver sistemas lineales y se basa en dos cosas. El primero es en la matriz del sistema. Hemos aprendido cómo coger un sistema en su forma algebraica y escribirlo con su matriz del sistema. Y vamos a aplicar transformaciones elementales sobre esa matriz. Las transformaciones elementales las hemos visto para transformar unas ecuaciones en otras, pero trabajar con la matriz del sistema es exactamente lo mismo que trabajar con las ecuaciones. Entonces, para que nos hagamos una idea, lo que vamos a hacer va a ser utilizar el método de Gauss para resolver este sistema que tenemos aquí y vamos a ir poniendo los pasos poco a poco. Bueno, el primer paso, quiero decir, vamos a hacer este ejemplo y con este ejemplo luego se puede generalizar a todos los sistemas lineales que os podáis encontrar. Haremos más ejemplos. El primer paso, que voy a ponerlo aquí, es escribir el sistema con su matriz, con la matriz del sistema. Recordamos que para escribir la matriz del sistema lo que hacíamos era escribir la matriz de coeficientes, en este caso 1, menos 2, 1, 7, término independiente, 3, 2, menos 1, coeficientes, el 1, término independiente, y 2, menos 5, 2, 6, término independiente, y los separamos con una barra horizontal. Bien, esta es la matriz del sistema. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la matriz del sistema? Vamos a ir al paso 2. La idea es que la primera fila es exactamente la primera ecuación. Si yo modifico los números de la primera fila, en realidad lo que estoy haciendo es modificar los coeficientes y el término independiente de la primera ecuación. Y lo mismo con la segunda y con la tercera. Entonces, escribirlo en forma de matriz del sistema, la forma matricial, está. Solamente lo que hace es ahorrarnos un poco de trabajo porque no tenemos que estar arrastrando las incógnitas una y otra vez. Una vez que tengo la matriz del sistema, vamos al segundo paso. El segundo paso es el siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser, veréis, vamos a utilizar transformaciones elementales sobre A asterisco, acordaros, es exactamente esta matriz del sistema, para llegar a una matriz escalonada. Si no os acordáis de qué es una matriz escalonada ahora, no pasa nada porque al final de este procedimiento vamos a llegar a una matriz escalonada y vamos a recordar qué era, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a recordar también cuáles eran las transformaciones elementales que podíamos hacer para obtener sistemas equivalentes. Lo tenemos, os lo voy a poner aquí para que lo recordemos. Intercambiar de posición dos ecuaciones, sumar o restar dos ecuaciones y multiplicar una ecuación por un número distinto de 0 son las transformaciones elementales. Es más, también dijimos que se podían combinar las dos últimas, de modo que si sumamos una ecuación un múltiplo de la otra, entonces es equivalente a hacer las dos transformaciones elementales B y C a la vez. Aquí hablamos de ecuaciones, pero me da igual hablar de ecuaciones que hablar de filas, porque hemos dicho que una fila corresponde a una ecuación. Bien. Antes de... ¿cómo vamos a realizar estas transformaciones elementales? Pues nos vamos a fijar en un elemento importante al que vamos a dar un nombre propio, que es, tenemos que elegir, cada vez que vayamos a hacer una transformación elemental, lo que llamamos un pivote, que es el número que elegimos para hacer ceros de nuevo. La idea de este método es la siguiente. Me voy a copiar aquí la matriz del sistema. Ahí está. Aquí. Vale.
Entonces, la idea es la siguiente. La idea es, tomamos el primer pivote como el primer elemento de la primera fila que sea no nulo. En este caso, el pivote sería este 1 de aquí. Si este elemento es un 0, no puede ser un pivote. Entonces, si por debajo hay algún número distinto de 0, tenemos que intercambiar las filas, que equivaldría a intercambiar la posición de las dos ecuaciones, para que aquí no me aparezca un 0. Bien, elegido el pivote, lo que tengo que hacer es pensar en cómo combinar este número con este número de aquí para que aquí aparezca un 0. Es decir, vamos a hacerlo vamos a seguir el ejemplo. A ver. Yo voy a cambiar aquí, en esta posición quiero que me aparezca un 0. Entonces tengo que cambiar la fila 2. Y la voy a cambiar de esta forma. Voy a coger la misma fila 2, este elemento, y voy a multiplicar el de arriba por 3, y aquí me quedaría 3 por 1, 3, aquí un 3, y para obtener un 0, resto 3 menos 3. Entonces a la fila 2 le voy a restar 3 veces la fila 1. Vamos a hacer las cuentas, porque no solamente hay que hacerlo con este elemento. Si yo hago 3 por la fila 1, lo que estoy haciendo es multiplicar toda la ecuación, porque una fila es una ecuación. Y una fila y otra fila son ecuaciones. Entonces, en realidad lo que pone aquí es que a la ecuación 2 le tengo que restar 3 veces la ecuación 1. Vamos a ir haciendo las cuentas aquí debajo, poco a poco. Me voy a poner la matriz, pero la segunda fila va a ser distinta. Fila 2. Voy a por los primeros elementos. Fila 2, 3 menos 3 por 1, que es el de arriba. Esto es C. Entonces va un 0 aquí. Segundo elemento. Fila 2, 2 menos 3 por la fila 1, que es un menos 2. 3 por menos 2. Y esto es 2 menos por menos más, 6 más 2, 8. Vamos con el tercer elemento. Menos 1 menos 3 por el que está en la fila 1, que es 1. Menos 1 menos 3 por 1, menos 4. Menos 4 aquí. Y el término independiente, por último, 1 menos 3 por el de la fila 1, que es 7. 7 por 3, 21, menos 21 más 1, menos 20. Menos 20 aquí. Y he conseguido un 0 debajo de este 1, que es lo que quería. Todavía debajo hay elementos. Aquí hay un 2. Voy a jugar exactamente igual para que debajo de este 1 todos sean ceros. Entonces, tengo que jugar con la fila 3 y hay que cambiarla. Pues la fila 3 la voy a cambiar por... ¿Qué tengo que hacerle a la fila 3? A este 2 para que aparezca un 1 utilizando el pivote siempre. Pues a la fila 3 le voy a restar 2 por la fila 1, porque si multiplico esto por 2 y resto este menos este, me queda 0. Vamos a hacer estas cuentas. Las voy a hacer aquí. Estas cuentas las podéis hacer mentalmente. La idea es que lleguéis a automatizar este procedimiento de forma que las cuentas sean lo suficientemente ligeras como para que le dé ritmo y que esto sea mentalmente nada más. Pero de momento vamos a ir despacio. Vale, para la tercera fila, con la primera sería 2 menos 2 menos 2 por lo que sale en la fila 1 encima, 2 menos 2, 0. Claro, esto tiene que ser 0 porque lo hemos elegido así. Siguiente sería menos 5 menos 2 por, lo que estoy haciendo es siguiendo exactamente esto, menos 5 sería este, menos 2 por lo que aparece en la fila 1, que es menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4, menos 5, menos 1. Menos 1 aquí. Ahora seguimos con el siguiente. 2 menos 2 por el que aparece encima en la fila 1, 1. 2 menos 2, 0.
0 aquí. Y el término independiente sería 6 menos 2 por 2 por 7, que es 14. 14 menos 6 sería 8, menos 8. Ahí está. Y ahora la primera fila la dejo como está. 1, menos 2, 1, 7. Y he llegado a esta nueva matriz. Esta nueva matriz no es más que el sistema anterior, pero en el que he cambiado dos ecuaciones con transformaciones elementales. ¿Qué es lo que he conseguido? Fijaos, aquí esta es la columna de las X, o de X1. Es esta columna de aquí. Lo que he conseguido es que debajo de la X1 no haya X1 en el resto de ecuaciones. Bien, lo que voy a hacer ahora va a ser volver a elegir un pivote y volver a hacer ceros por debajo. Pero el pivote en este caso lo tengo que elegir en la siguiente fila. Cojo el siguiente pivote, que sería el primer elemento no nulo de la siguiente fila. Si esto fuera un 0, tendría que intercambiarlo por aquí. Es más, puedo intercambiar estos dos elementos, intercambiar ecuaciones, intercambiar filas, y lo puedo hacer cuando quiera. Es mucho más cómodo siempre tener pivotes que sean lo más bajos posible. Si es 1, mejor. Si es menos 1, mejor. Si no puedo elegir, pues puede ser cualquier pivote. Entonces, voy a intercambiar por comodidad, simplemente, voy a intercambiar las dos últimas filas, para que veáis también que se puede hacer. La fila 2 la voy a intercambiar con la fila 3, que es como si intercambiara las ecuaciones de sitio. La primera la dejo como está, 1 menos 2, 1, 7. La segunda sería 0 menos 1, 0 menos 8. Y la última sería 0, 8, menos 4 y menos 20. Bien, ahora podría simplificar más, porque yo puedo multiplicar una fila por un número. Entonces, voy a hacer lo siguiente. La fila 2, para que no me parezca un menos 1, yo la puedo multiplicar, la fila 2, la puedo multiplicar por menos 1. Y la dejo así. Y la fila 3, como todos son múltiplos de 4, lo puedo multiplicar por un cuarto. De modo que simplifico los números. Esto no es necesario hacerlo, pero si quiero manejar números más simples, pues lo puedo hacer. Entonces lo voy a hacer como paso auxiliar para que veáis que funciona. La primera fila no la voy a tocar. 1, menos 2, 1, 7. Se me ha olvidado la línea vertical aquí. La segunda la multiplico por menos 1, sería 0, 1, 0, 8. Es cambiar los signos. Y la última la voy a dividir entre 4, la voy a multiplicar por un cuarto. Sería 0, 2, menos 1 y menos 5. Bien. Ahora que he hecho pasos de simplificación auxiliares, que siempre se pueden hacer por en medio, voy a elegir de nuevo el pivote, que en este caso va a ser este, que es el primer elemento no nulo de la segunda fila y debe estar ahí. Y voy a hacer ceros por debajo. ¿Cómo hago un cero debajo de este pivote? Pues de nuevo, voy a cambiar ¿qué fila? Voy a cambiar la fila 3. Entonces la fila 3 va a ser igual a, para cambiar este 2 utilizando este pivote, hago fila 3 menos 2 por la fila 2. Y así vamos a conseguir un 0. Empezamos. Estos dos primero. 0 menos 2 por 0, pues se queda como está, 0. Luego 2 menos 2 por 1, ¿vale? Estoy aquí, 2 menos 2 por 1, 0. He conseguido el 0 debajo del pivote. Siguiente sería menos 1 menos 2 por 0. Menos 1 menos 2 por 0, que es menos 1. Y el último sería
menos 5 menos 2 por 8, que es el que está aquí, menos 5 menos 2 por 8, 8 por 2, son 16, menos 16 menos 5, menos 21. Así, eso es. Bien, ahora el resto de las filas las dejo como estaban. 0, 1, 0, 8. 1, menos 2, 1, 7. ¿Qué haría ahora? Ahora pasaría a la siguiente fila para buscar el siguiente pivote, que sería este de aquí. Y haría ceros por debajo. ¿Pero qué ocurre? Que debajo no hay nada. Como no hay nada, he terminado el proceso. Y he llegado a esta matriz. Y si os fijáis, todos los pivotes que forman este pivote, he utilizado este pivote, y este sería el último pivote, que es no nulo. Entonces, estos pivotes están en forma de escalera, ¿vale? Este escalón llegaría hasta el final porque es el último. Por eso, a esto se le llama forma escalonada. De la forma escalonada de la matriz del sistema, que es A asterisco. Una vez que hemos llegado a la forma escalonada, esto es un 7. Una vez que hemos llegado a la forma escalonada, hemos terminado el proceso de eliminación de Gauss con los pivotes hacia abajo, haciendo ceros debajo de los pivotes. Entonces, en este punto, volvemos a la forma algebraica. Bueno, voy a ponerlo como un paso, como el paso 3. Paso 3. Pasamos a la forma algebraica y resolvemos el sistema sustituyendo y despejando regresivamente. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Yo voy a pasar a forma de sistema. Entonces, de mi matriz, me la voy a copiar. De mi matriz escalonada, voy a pasar a forma de sistema. ¿Ya? Ahí. Forma algebraica. Sería x1 menos 2x2 más x3 igual a 7. La segunda me quedaría x1, es 0x1 más 1 por x2 más 0x3, x2 igual a 8. Aquí tenemos una solución. Y menos x3 igual a menos 21. Porque esto es 0, que sería 0x1. Esto es 0, pues más 0x2, ¿vale? Menos x3 igual a menos 21. Y el sistema al que hemos llegado es este. Es un sistema equivalente al inicial, porque hemos utilizado transformaciones elementales para llegar a él, utilizando la matriz, pero son transformaciones elementales, entonces son sistemas equivalentes, sus soluciones son las mismas. Y hallar la solución de este sistema es muy sencillo. Si numero las tres ecuaciones, de la tercera ecuación, esto es lo que quiere decir de forma regresiva, empiezo desde abajo hacia arriba. De la tercera ecuación puedo despejar si menos x3 es menos 21, multiplicando por menos 1 en los dos lados, que me queda x3 igual a 21. Aquí tengo x3. De la segunda ecuación directamente obtengo x2. x2 es 8. Aquí no tengo nada que hacer, es casualidad. Y de la primera ecuación
Si sustituyo, ya sé cuánto valen x3 y x2, que están aquí y aquí. Si lo sustituyo, puedo hallar x1. x1 sería menos 2 por x2, que es un 8, más x3, que es un 21, igual a 7. De aquí me quedaría x1 menos 16 más 21 igual a 7. Bueno, resolviendo, x1 sería menos 16 más 21, son 4, son 5, son 5, 7 menos 5, 2. Ahí está. Ya está. Entonces, solución del sistema, x1 igual a 2, x2 igual a 8 y x3 igual a 21. Hemos llegado a una única solución del sistema. Por tanto, además de haber resuelto el sistema, sabemos que es un sistema compatible determinado, que significaba que tiene solución única. Este es el método de Gauss. De momento no voy a hacer nada más. Lo que quiero es que entendamos bien los pasos que hemos dado y haré ejemplos un poquito más adelante. Pero vamos a hacer una observación. Vamos a hacer una observación en este punto. Porque en este punto yo he utilizado, para pasar de esta matriz a esta matriz, es decir, para hacer un 0 aquí, he utilizado este 1 como pivote. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado? Observación. Aquí, bueno, aquí ha acabado el ejemplo. Pero observación, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado en el punto en el que he marcado aquí si hubiéramos elegido un pivote en la fila 1 en lugar de en la fila 2? Es decir, si este pivote, si en vez de utilizar este elemento como pivote, hubiéramos utilizado este para hacer un 0 aquí abajo. Claro, es un menos 2 y esto es un 2, es mucho más cómodo porque no, lo único que tenemos que hacer es sumar. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Voy a probar. En matemáticas muchas veces lo que hay que hacer es probar, a ver qué pasa. Vamos a probar. Y en lugar de elegir este pivote, vamos a elegir este. Y vamos a hacer un 0 aquí debajo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer sería sumar la... Voy a modificar la fila 3. La fila 3, simplemente le sumo la fila 1, como es menos 2 más 2, 0, ya estaría. ¿Vale? Entonces, las dos primeras filas me quedarían iguales. De hecho, voy a copiar estos números. Estas filas me quedarían iguales, exactamente iguales. Ahí. Aquí un menos 2. Este 1. Y vamos a ir rellenando esta. Haríamos 0 más 1, 1. 2 más menos 2, 0. Menos 1 más 1, 0. Y menos 5 más 7, 2. ¿He conseguido un 0 aquí? Sí. ¿Pero qué ha ocurrido? Que se me ha estropeado los ceros que yo había conseguido en este paso aquí. Porque debajo del primer pivote había conseguido 2 ceros. Si hago esto, utilizo un pivote de una fila anterior, lo que va a ocurrir va a ser que el trabajo que he hecho antes se me ha estropeado. Entonces aquí las variables, la primera variable x1 me la había quitado de las dos ecuaciones de abajo, pero si utilizo un pivote que no es,
me vuelven a aparecer. Entonces estaría dando vueltas en círculos, ¿vale? La idea siempre es esta. Tomamos el pivote como el primer elemento de la primera fila. Hacemos ceros debajo. Luego tomamos el pivote como el siguiente elemento distinto de 0 de la siguiente fila que tiene que estar aquí. Si esto no es 0, entonces subimos este de aquí. Si son 0 los dos, nos fijamos en el siguiente. Y así. Haremos más ejemplos, no os preocupéis. Pero lo que quiero es que entendáis bien este ejemplo ahora y que interioricéis los pasos, porque vamos a hacer, como os he dicho, más ejemplos.